ser hijo de Dios. ¿No le parece? ¿Verdad que es bueno ser hijo de Dios? ¿Sabes que así es? Le doy un aplauso. El peor castigo a veces que se pueda tener es el silencio. Pero Dios no está silencioso con nosotros. Al contrario, hermanos. En el tiempo que vivimos es muy importante que entendamos que Él sigue hablando, te habla, especialmente por su palabra, y por eso la segunda parte de esta administración, yo quiero que tú me acompañes a ver este tema, la libertad en Jesús. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en el Evangelio según el apóstol amado, refiero a Juan, capítulo 8, versículo 36. Juan 8:36. Juan 8:36. Rodrigo tiene hambre. Qué bueno es que Rodrigo tenga hambre. 8:36 de Juan dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Esa porción. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. No sé si usted recuerda, hace algunas semanas hablábamos de este pasaje en particular. Hablábamos de que por ahí andan diciendo que la verdad liberta, citando la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando vamos al contexto de lo que está diciendo, podemos entender que es la palabra de Dios que permanece en nuestro corazón, o es decir, permanecer en la palabra de Dios, nos hará ser un discípulo del Señor. Y los discípulos del Señor conocen la verdad les es revelada, y entonces somos libres. O sea, no es la verdad como tal la que liberta, sino es el permanecer en la palabra de Dios y ser discípulos. Usted tiene que pelear en su vida por ser un discípulo de Jesús. Cuando hablamos de discipular, estamos hablando de la bendición más grande a la que podemos optar hoy en día. Ser un discípulo de Jesús, ese es el título más grande que existe. Jesús les dijo a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, porque vamos a compartir, porque vamos a interactuar. Y el discipulado trae esto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues siguiendo en esa tónica, nosotros vamos a hacernos la pregunta: así que el Hijo os hace libres, ¿seréis verdaderamente libres? La pregunta es: ¿libre de qué? Los oyentes de Jesús le dieron una respuesta: ¿libres de qué? Nunca hemos sido esclavos de nadie y somos simiente de Abraham. ¿Sabe? Ser simiente de Abraham es algo extraordinario en la vida de cualquier persona, porque cuando se es hijo de Abraham, se es hijo de todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham, y en ese pacto es que las personas son simiente de Dios o no. De tal manera amó Dios al mundo, y podríamos pensar que el trato con todo el mundo es igual. Pero luego, si seguimos leyendo, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es solo el que cree en Jesús y se convierte en su discípulo el que tiene vida eterna. Y hay ahí una exclusividad que por supuesto tiene razón de ser, porque tiene que ver con nuestra capacidad de decidir. Pero aquel que es hijo de Abraham tiene las promesas, tiene las 7 promesas que usted encuentra en Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 5, me parece que es, de bendición financiera, de bendición familiar, de bendición en propiedades, etcétera, etcétera. No es mi tema hoy, pero así le respondieron ellos: nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham.
Cuando nosotros sabemos quién es nuestro Padre, me refiero en la tierra, si usted fuera el hijo de Bill Gates, usted tendría una perspectiva muy distinta de la que hoy tiene. Así que Bill Gates se puede gastar $1 millón al día y nunca acabarse su fortuna. Es decir, mientras viva, pues. Y tener una perspectiva desde ese punto de vista es muy distinto a la perspectiva que usted y yo tenemos que, pues, tenemos que hacer un presupuesto, ¿verdad? Yo no pago $800 por tener a mis hijas en el colegio. Y hay colegios de $800 aquí en Guatemala. Y la respuesta quizás es porque no soy hijo de Bill Gates. Hay una historia que me enviaron por correo y de un padre que le dijo a su hijo: mira, hijo, yo quiero que tú te cases y yo te voy a escoger a la hija. Para nuestros días esto es impensable. Voltee usted con su hijo y dígale: yo te voy a escoger la esposa. ¿Verdad? Las hermanas colombianas ya están así con cara de pastor. Esa doctrina es satánica. Pero el punto es de que le dijo: ¿sabes qué? Y ya te tengo quién. Y el hijo lo escucha: es la hija de Bill Gates, le dice. Usted sabe, el hijo dijo: bueno, no importa que sea fea, no importa que sea bonita, voy a tener mi seguro, mi futuro asegurado. Así que el hijo se va con Bill Gates y le dice: mire, ya le tengo con quién se puede casar su hija, le dice. Y Bill Gates lo mira así raro. ¿Cómo así? Si tengo un muchacho con el cual su hija se puede casar. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y cómo? Le dice Bill Gates. Bueno, mire, el muchacho es vicepresidente del Banco Mundial. Bill Gates dice: wow, esa es una fusión ganar-ganar, y acepta el punto. Así que el padre se va con el presidente del Banco Mundial y le dice: le tengo un vicepresidente ya listo para que empiece a trabajar en... ¿Y por qué yo habría de hacerle caso? Porque es yerno de Bill Gates, le dijo. Hermanos, ¿libre de qué? ¿Libre de qué? Y Jesús responde con una palabra que nosotros conocemos como pecado. Y lo explica, dice: todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Ahora, yo quiero por favor que usted me regale una oportunidad nueva para explicarle la palabra pecado. Si es posible que usted pudiera deshacerse de todos los conceptos que usted tiene del significado de esta palabra. Porque cuando un cristiano evangélico, sobre todo de la estatura espiritual que ustedes tienen, dice pecado, ya sé qué es. Y entonces nos perdemos el punto de vista de Jesús, porque ya sabemos qué es. ¿Qué es pecado? La definición en el Antiguo Testamento hay 7, hay 8 definiciones, pero me interesa hablarle de una nada más. Es aquel hombre que se pone en el tiro al blanco y ve con claridad hacia dónde tiene que ir para pegarle en el centro. Pecado sería no dar en el centro, sino dar en cualquier otro lugar. Lo que está incluido en la Biblia es de que Dios tiene un sistema. En el principio creó el Elohim, el juez supremo, los cielos y la tierra. Y Él crea un sistema de siembra y cosecha. Él crea un sistema de siembra y cosecha. Y en un sistema pues hay leyes que rigen el universo. Ahora no me estoy refiriendo tan solo a los 10 mandamientos, sino me estoy refiriendo a las leyes espirituales que están impregnadas en toda la creación. Dios
puso un universo, Dios creó un universo en el cual pudiera haber espacio para equivocarnos, para fracasar. Y le dejó esa decisión a usted. Lo que sí dijo Dios fue: este es el punto al que yo quiero que ustedes le den. Pecado es no darle exactamente al punto que Dios puso para que nosotros le diéramos. Lo voy a poner de otra manera, voy a decir: pecado es quebrantar la ley de Dios. Y eso es muy importante, porque, y lo he dicho otras veces, yo sé, y discúlpeme si suena trillado, pero nosotros los pastores a veces hemos puesto pecados, cosas que no son pecados. Y a veces no contamos cosas que sí son pecados, no las contamos como pecado. Nadie te puede decir: eso es pecado en tu vida, sino el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Él es el que te está diciendo: no le diste al blanco. Esa es su función en ti y en mí. Nosotros, los hombres de Dios, hemos sido puestos para discernir la ley de Dios y tratar de explicarla para que el cuerpo de Cristo pueda pegarle al blanco. En años pasados se han creado muchas instrucciones que se les llamó pecado sin ser pecado. Le pongo un ejemplo. Hubo un tiempo en mi vida en que yo pensaba, claro, desde los 11 años que ya no pienso así, pero hasta los 11 años yo lo tenía concebido así, que si una mujer usaba pantalón, estaba en pecado. Aunque usted no lo crea y aunque usted se ría, así nos enseñaron. Yo de niño pensaba que ir al círculo era pecado. Al círculo, ¿verdad? Al circo, perdón. Era para ver si estaban poniendo atención. Yo pensaba, porque así nos habían enseñado, que las personas, las damas que se pintaban aquí, los párpados, que se delineaban, que se pintaban la boca, eran hijas del Satán, porque así nos enseñaron. De verdad, hermanos, de verdad, así nos enseñaron. El problema es que esto provoca religión. Todavía sigo teniendo conceptos así, le quiero ser honesto. Y seguramente nosotros también. ¿Por qué? Porque hemos menospreciado el conocimiento de la ley de Dios. Lo que quiero decir, hermano, hoy es que hay, como nosotros así lo vemos, el pecado, hay la tentación de pensar de que Dios lo ve así como nosotros. Por ejemplo, cuando tú haces un pecado, o cometes un pecado, ¿ofendes a Dios, sí o no? Dios se pone bravo entonces y peca Él. Creo que a veces no hemos entendido ciertos antropomorfismos que la Biblia lanza para tratarnos de explicar cómo es Dios. Un antropomorfismo es una emoción o algo que un hombre hace aplicado a Dios. Por ejemplo, la mano del Señor estará contigo. Eso es un antropomorfismo, así como la ira del Señor. Una mejor traducción es la justicia. A la ira es la justicia del Señor. Mis queridos hermanos, hemos tenido esa idea. Cuando tú pecas, Dios se enoja contigo. Pero esa es una idea que nos lleva a ver el pecado como algo moral. Y cuando yo veo el pecado como algo moral, tiendo a esconderlo en mi vida para ser aceptado ante las personas. Tiendo a, aunque yo sea de cierta manera, tiendo a actuar de otra manera para ser aceptado, para caber dentro de un pensamiento que es lo aceptado en el círculo en el que me desenvuelvo.
Esta es la misma razón por la que los jovencitos a los 16, 17 años tienen, por ejemplo, la tentación de ponerse un cigarro en la boca. Pero tú dices, que vos no fumás. ¿Y no sos hombre, pues? Y cuando le cuestionan a uno la hombría, uno dice, pasame pues el cigarro para probar que uno es hombre. Pero uno no necesita probar que es hombre. Este es el problema de ver el pecado o el fallo a Dios como una circunstancia moral. Porque nos lleva a esconder nuestra vida, nos lleva a vivir algo que no somos. Mi querido hermano, el Señor te ha rescatado y te dio una capacidad de ser como tú eres. Y eso es maravilloso. Que tú seas como tú eres es maravilloso. Él te diseñó maravilloso. Y maravillosa. Te dio unos dones maravillosos. Ser genuino es una bendición. Pero a veces no lo somos por temor a ser rechazados. El problema del pecado es, ver lo moral es eso. El pecado desde la perspectiva de Dios es una situación legal. Legal. Dele a usted un tigre, un cheque sin fondos. Vamos a ver si no lo mete preso. Mi querido hermano, tenemos que dejar de ver el quebrantamiento de la ley de Dios como que Dios se va a ofender. Y tenemos que empezarlo a ver como que nosotros estamos haciendo una siembra en nuestro futuro. El problema del pecado cuando lo tomamos es que es una cadena y una cosa provoca otra y provoca otra, y como nosotros queremos ser aceptados, andamos buscando ser aceptados de cierta manera, empezamos a actuar de cierta manera, pero tenemos una incongruencia dentro de nosotros porque nos hemos atado. El pecado viene y pone ataduras. Pablo decía, miserable de mí que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y se estaba refiriendo a lo que yo estoy tratando de explicar. El pecado, el quebrantamiento de la ley de Dios. Ahora, yo decía, es una situación legal. Mira lo que dice Gálatas 6:7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. El término Dios aquí está desde la perspectiva de Génesis, de creador, de juez. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Se lo voy a decir en chapín. No se dejen engañar. A Dios nadie le toma el pelo. ¿Usted le ha tomado el pelo alguna vez a alguien? Eso quiere decir engañar. Ya los chapinismos ya van sentando bien con ustedes. Ya veo que el Señor está haciendo su perfecta voluntad. A Dios nadie le toma el pelo. Por mucho que queramos aparentar algo, no podemos engañar a Dios. Pues, y la palabra importante ahí es todo. Diga conmigo, todo. Todo lo que el hombre siembre, eso también se hará. Hay un principio tan grande establecido en este versículo que nos lleva, mis queridos hermanos, a darnos un poder tan tremendo. Hermano, todo lo que siembras, cosechas. Mi querido hermano, todo lo que estás cosechando ahorita, en algún momento de tu vida, lo sembraste. Mi querido hermano, hoy mismo con tus actitudes, con todo lo que haces, estás sembrando para el futuro. Y eso es una bendición. Porque quiere decir que si no te gusta cómo es tu presente, lo que has de hacer inmediatamente de que salgas de ese lugar es empezar a sembrar bien si quieres cambiar tu futuro. Si no te gusta tu presente, si no te gusta lo que estás viviendo, seguramente tiene algo que ver con lo que se ha sembrado en el pasado. De Dios nadie se burla, quiere decir, Dios
tiene una función de juez. Yo puedo engañar a los que me rodean. Yo me podía engañar a mi mamá. Yo podía pasar que ellos no fueran a traer las calificaciones y firmar, hacer la firma de mi papá en las calificaciones mejor de lo que él hacía. Podía haber escrito cheques de mi papá y me los hubieran pagado. Pero a Dios no le puedo hacer eso. Podría una imagen como el hombre más feliz del mundo, pero Dios sabe quién soy. Dios conoce mi realidad. Y le digo algo. Deberíamos de tener más miedo de Dios que de lo que piensa el hombre. Porque el hombre, el único poder que tiene sobre nosotros es pensar bien o mal de nosotros. Ridiculizarnos un ratito. Pero Dios, Jesús dijo, no le tengan temor al que puede quitar a matar el cuerpo, dijo. Ténganle temor al que puede poner el alma en la gehenna. ¿Ha visto ese pasaje? Ténganle temor a Dios. Y no lo puede engañar. Y Él tiene todo el poder para permitir que mis cosechas del pasado me alcancen o para impedirlo. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Aquel que anda manejando las cosas no espirituales, lo va a cegar corrupto o corrompido, no sé cómo se diga. Pero el que siembra para el espíritu, las cosas espirituales, del espíritu segará vida eterna. Y nuevamente, aquí, vida eterna es un término que se ajusta a mi realidad de hoy. No es cuando llegue al cielo, es para hoy. Vida eterna es vida próspera, es vida de bendición, es vida de abundancia. Ahora, yo entonces encuentro que el problema del pecado, estos eran hijos de Abraham, hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de Dios. Pero sucede que a veces cosechamos cosas que no quisiéramos cosechar. Y encontré, mi querido hermano, algo. Y quizás este es el punto central del mensaje. Y yo deseo con todo mi corazón que esto te bendiga. Encontré que el problema de tener una atadura y de seguir pecando, es decir, quebrantando las leyes de Dios, es un problema de herencia. Mira lo que dijo Jesús explicando esto. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Es un ejemplo. ¿Qué está tratando de decir? El esclavo, el que es esclavo. Ahora, el contexto aquí es esclavo ¿de qué? De pecado. El que ve el pecado como una situación a la que a la cual aferrarse para no quedar mal con los demás. O consigo mismo incluso a veces tratamos de engañarnos a nosotros mismos. Ese es esclavo, es un problema de herencia, porque dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Cuando se muere el padre, ¿a quién le deja sus bienes? ¿A quién? Generalmente al hijo. Se han dado casos hoy en día de artistas, de gente que no tiene a nadie, se lo deja al chucho, se lo deja al gato. Usted ha visto eso, ¿verdad? Y muchos se lo han dejado al siervo. El problema de Abraham era este: Señor, ¿a quién le voy a dejar todo esto? No me has dado prole. Un esclavo va a ser mi heredero. Ok. Aquí viene lo que quiero comunicarle. Cuando vemos la palabra de Dios como una cuestión moral y no como lo que yo tengo que cumplir con Dios para llegar a algo, yo tengo una mentalidad de esclavo. ¿Se acuerdan ustedes los israelitas cuando salieron de Egipto? ¿Qué fue lo primero que hicieron?
después de haber salido de Egipto, lo primero que hicieron, y usted lo puede leer, fue alegar. Dios los llevó, y si quiere saber esa historia, tiene que venir el otro domingo. Está muy bueno ese mensaje, ya lo preparé. Por cierto, estoy poniendo en el Facebook ahí para que usted me ponga sus impresiones, póngame sus impresiones y así me ayuda a hacer el mensaje. Así participa en hacer el mensaje conmigo. Hágase fan de Visión de Fe Misco en el Facebook, ahí lo manejamos. Cierro el paréntesis. Salen de Egipto, Dios los lleva a un lado y de pronto ven a los egipcios que vienen atrás. ¿Y qué se ponen a hacer? Se ponen a alegar. ¿Para qué nos sacaste? La mentalidad de esclavo. Cuando había escasez de agua, ¿para qué nos sacaste? Cuando vieron que solo maná les caía, ¿para qué nos sacaste? El esclavo no toma responsabilidad, el esclavo no dice, esto lo he sembrado yo. El esclavo dice, no, esto es culpa de alguien más, es culpa de mis padres, esto es culpa de las circunstancias, es culpa de mi familia, es culpa de lo otro, esto no es responsabilidad mía. La mentalidad de esclavo. La mentalidad del hijo es distinta. Y el hijo se queda en la casa y hereda. ¿Por qué no heredamos las promesas de Dios? Es lo que te quiero decir, hermano, y te va a bendecir mucho. ¿Por qué no heredamos las promesas de Dios? Porque hemos enfrentado las promesas de Dios con una mentalidad de esclavos. Si Dios te quiere dar todas las cosas, Dios te quiere dar todo lo que tú has deseado. Dios te quiere bendecir, hermano, pero no lo heredamos porque vamos a Dios con una mentalidad de esclavo. Es decir, con una mentalidad de pecado. Tenemos que dejar de ver la Biblia como un libro de historia, de antigüedad. Y me refiero a toda la Biblia, hermano. Y yo le sugiero que el mismo ojo y corazón que le pone al nuevo, le ponga al antiguo. Como dicen los salvadoreños, la gracia es más yuca. En la ley del antiguo, Dios dijo, no cometerás adulterio. En la gracia Jesús dijo, ni siquiera se te ocurra voltear a ver a una mujer casada con ojos de... Ni siquiera para decir, hermana, qué bendición usted. ¿Cuál es cuál requiere más? En el Antiguo Testamento Dios dijo, darán, usted sabía, un hebreo tenía que dar el 23% de sus entradas. En la gracia, usted encuentra en los apóstoles, vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. La gracia es más yuca. Miremos la Biblia así, hermano. Que te diga, que Dios te quiere hablar, Dios te quiere hablar. Deja de tener una mentalidad de esclavo del pecado, de lo que piensas, de tus propios conceptos, y ve a la Biblia y permítete ser enseñado. El problema aquí es que Dios nos tiene que liberar para que ya no tengamos más la mentalidad de esclavo, para que podamos heredar las promesas. Hay un precio que pagar, mi hermano. Para heredarlas hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. ¿Qué sucede cuando un padre o una madre se van con el Señor y no han dejado bien en claro los hijos? Agarran la herencia y se la pelean, y a uno le hacen trampa y a otro... Hay problemas. Nuestro Dios, te voy a decir algo, ya murió en la cruz del Calvario, y esa muerte es para que tú heredes lo que Él es. La muerte de Jesús en el Calvario, entre otras cosas, aparte de tu redención, pero entre otras cosas, fue también por tu herencia. Romanos dice, al que no escatimó, Romanos 8, ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero es un problema de herencia. No hemos aprendido a heredar porque hemos tenido una mentalidad del esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, se va, busca, no se siente incómodo.
las reglas del Padre. No, él quiere ser libre. El Hijo honra al Padre. El Hijo lo honra, el Hijo le aguanta al viejo sus cosas, lo respeta, lo honra. Y dicho sea de paso, honremos a nuestros padres, querámoslos, amémoslos, démosles dinero, bendigámoslos, besémoslos, abracémoslos, honremos a nuestros padres, hermano. Lo más hermoso que tenemos son los viejos.